de programas Mm, que ayuden a, a la búsqueda de información en exámenes, ujú, por ejemplo. Como es lo de, como es lo de la creación de modelos 3D en lo que es imaginología, entre ujú. otras cosas. Ya, bien. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿Están de acuerdo? ¿A alguien le suena algo totalmente distinto? Ya, bueno, entonces sí tiene un poco relación lo que nos cuenta José. Em, en realidad, bueno, es informática porque obviamente tiene que ver con cosas de computación y bio porque lo relacionamos a cosas biológicas. ¿Por qué a cosas biológicas? Bueno, pues cosas biológicas que al final van a ocupar algún tipo de interpretación de datos o de estructuración de figuras 3D o análisis de imágenes. Así que, bueno, en la carrera de ustedes probablemente van a tener que ver algo más relacionado con programas de análisis de imágenes. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en lo molecular. Entonces, la bioinformática comprende el desarrollo de aplicación y herramientas computacionales para manejo de datos biológicos. Y esos datos biológicos pueden ser cualquier cosa biológica convertida en datos que ustedes se puedan imaginar. Nosotros nos vamos a centrar, pensando en lo biológico, y que estamos en diagnóstico molecular, entonces en las moléculas de la vida con las cuales ocuparíamos herramientas bioinformáticas. Entonces, si pensamos en una célula, sea bacteriana o animal, ¿cuáles son esas moléculas de la vida, digamos, las moléculas básicas que encontramos en las células? ¿Alguno? Las moléculas, digamos, que conforman todo lo que está en la célula. ¿Ninguno se le ocurre? Sea célula animal, vegetal, bacteriana. Nada. Ya, en el curso hemos visto varias de estas moléculas. Eh, o sea, diagnóstico molecular. Entonces, ¿qué moléculas hemos visto que se ocupan para hacer diagnóstico? ADN, ARN. Ujú. Bien, perfecto. Esas son como moléculas base, ¿cierto? Que tienen todas las células. El ADN, el ARN, eh, tenemos también proteínas, tenemos lípidos y tenemos azúcares. Esto, básicamente, cualquier parte de la célula que ustedes se imaginen, de cualquier célula, está conformada por alguna de estas cuatro moléculas. Entonces, digamos que son a nivel molecular las proteínas base y a partir de perdón, las moléculas base, a partir de estas moléculas se forman diferentes compuestos, actúan diferentes rutas y al final funciona la célula. Entonces, si vamos a analizar el DNA, por ejemplo, ¿qué nos dice el DNA? Si vamos a obtener el DNA de una célula, el DNA nos dice la composición de genes. ¿Y qué nos dicen los genes? Nos pueden decir si en esos genes hay mutaciones, por ejemplo, cosas que hemos visto en la clase, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve extraer DNA? Bueno, porque podemos estudiar la secuencia de un DNA, esa secuencia nos dice si hay mutaciones, nos da la identidad de ese gen, si está presente, si no está presente. Esa información nos dice el DNA. El RNA, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa si en lugar de hacer una extracción en laboratorio de DNA extraemos RNA? Esto nos habla de la expresión genética. ¿Por qué? Porque el RNA en su mayoría es RNA mensajero. ¿Se recuerdan las bases de biología molecular? Del ADN vamos a tener la transcripción
y luego vamos a tener la traducción que produce proteínas. En la transcripción, lo que se está expresando va a producir ARN mensajero. Entonces, si aislamos o extraemos en laboratorio RNA, lo que vamos a estar viendo ya no son todos los genes, porque puede ser que algunos no estén expresándose, sino que vamos a ver aquellos genes que efectivamente están en una segunda etapa, están en transcripción. Entonces, podemos decir que se están expresando, que se está activando esa función, en cierto modo. También tenemos después las proteínas, después de la traducción. Entonces, ¿qué vemos con las proteínas? También vemos expresión, pero ya vemos el producto final de esa expresión. Digamos que el ARN es como una medida un poco indirecta de lo que se estaría produciendo, pero ya con las proteínas vemos efectivamente el producto final de la expresión, ya cuando el gen se transcribió y se tradujo. Lo vemos en las proteínas. Ahora, ¿cómo se ve esto? Digamos, si yo les digo secuenciamos un DNA o veamos la secuencia de una proteína, ¿cómo se ve esto? Simplemente como una secuencia, así tal cual, así lo representamos, digamos, en el laboratorio podemos extraer DNA, pero no lo vamos a ver, vamos a ver un líquido transparente, igual las proteínas, no las vamos a ver. Entonces hay técnicas de visualización en el laboratorio, digamos, donde podemos ver por luz y así, pero en sí la molécula no la podemos ver. Entonces, cómo lo vemos? Cuando lo secuenciamos, vemos su secuencia de esta forma. La adenina representada por una TAT, por una A, la timina por una T, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo veo la secuencia de un gen? Así. ¿Cómo veo la secuencia de un RNA? Así, en lugar de T, uracilo. Y también puede ser como cDNA. Si se acuerdan, habíamos dicho en algunas clases que el RNA por sí solo es muy inestable por ser una sola hebra. Entonces, por sí solo no se secuencia, sino que normalmente se obtiene el RNA y inmediatamente con una transcriptasa reversa, se convierte en cDNA y se lee como cDNA, pero al final va a ser, digamos, como una medida indirecta del ARN. Y las proteínas igual, las proteínas lo que vemos es la secuencia, pero en este caso de aminoácidos, y cada aminoácido tiene una letra asignada que lo representa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un texto. Un texto básicamente cuando hacemos secuenciación de DNA, de RNA o de proteínas, tenemos un texto que nos dice cómo está conformado esa molécula. Ahora, ¿cómo obtenemos ese texto? Del ADN y del ARN por secuenciación. Y de las proteínas puede ser, hay un tipo de secuenciación de proteínas que es leer cada espectrometría de masas. Y de las proteínas además podemos tener información estructural. Ya aquí estamos hablando un poco más de este análisis de imágenes, de diseños 3D. Podemos ver, digamos, en 3D cómo sería una proteína y eso se hace por cristalografía con rayos X. Nos vamos a centrar en estas tres moléculas, que son las que son más informativas, digamos, los lípidos y los azúcares igual se estudian, pero con otros fines. Esto es lo que más se utiliza en diagnóstico molecular, DNA, RNA y proteínas. Entonces, para hacernos una idea, porque necesitamos informática, vamos a pensar en los datos que genera esta información. Estamos hablando de que vamos a analizar las moléculas de una célula, pero que al final esto se traduce en datos. El genoma humano, por ejemplo, está conformado por 3.200 millones de pares de bases. Entonces, si secuenciamos el genoma humano, vamos a tener esta secuencia, A, T, G, etcétera, en un texto que va a tener de largo 3.200 millones de letras. Eso es, digamos, como 1.000.000 de páginas en Word, una cosa así. Entonces, esto es un poco para que se imaginen la densidad de información con la que estamos trabajando. De hecho, habían hecho estimaciones como de que si alguien escribiera el genoma humano así en la computadora, duraría 50 años, un genoma. Entonces, es para que vean por qué ocupamos la informática, porque ya se sale de las manos, digamos, de nuestra capacidad humana analizar este tipo de información. Entonces, ocupamos la ayuda de una máquina que pueda procesar los datos de una forma mucho más rápida. El genoma humano en estos 3.200 millones de pares de bases tiene alrededor de 25.000 genes. Un gen puede medir entre 1 y 100.000 pares de bases. Y igual,
no necesariamente ocupamos el genoma completo para analizarlo, podemos analizar los genes por aparte, no secuenciar todos, sino secuenciar un gen, pero tenemos solo en el humano 25.000 genes. Entonces la información, aunque sea solo de genes, es muchísima. Y bueno, el genoma humano se los pongo de ejemplo, pero igual el genoma de una bacteria, por ejemplo, puede medir entre 1 millón, 12 millones de pares de bases. Y dentro de el genoma más grande conocido mide 150 billones de pares de bases, es de esta planta. Los genomas de plantas generalmente son muy, muy grandes. Eh, Normalmente pues son mucho más difíciles de secuenciar y ocupan muchísima más capacidad computacional para poder analizarse. Esto es como 50 veces más grande que el genoma de una persona. En el caso de las proteínas, eh, si pensamos cuántas proteínas tiene el humano, si decimos que tiene 25.000 genes, bueno, en algún punto de la historia se pensaba si hay 25.000 genes en un humano, probablemente esos 25.000 genes van a producir 25.000 proteínas. Sin embargo, desde hace unos años ya se conoce que existe el splicing alternativo, que lo vimos un poquito cuando vimos traducción de proteínas. ¿Qué significa esto? Que un mismo gen, como tiene intrones y exones, en el splicing se van a eliminar algunas partes del gen y al final se va a conformar la proteína con cierta secuencia de aminoácidos. Pero esto del splicing alternativo, lo que sucede es que esas partes que se eliminan del gen pueden ser distintas y entonces producir secuencias de aminoácidos distintas, por lo tanto, proteínas distintas. Entonces, en realidad, actualmente ya se sabe que un solo gen puede producir hasta 100 tipos de proteínas diferentes, con secuencias diferentes y con estructuras diferentes debido al splicing alternativo. Entonces, igual, estudiar proteínas no es estudiar una proteína, sino que si quisiéramos ver todas las proteínas humanas que todavía no se conocen, serían probablemente cientos de miles. Y por lo tanto, en la naturaleza ni siquiera se ha logrado estimar cuántas especies de proteínas habrían, serían como billones. Y de esas no todas son detectables. Entonces, más adelante les voy a explicar algunos métodos de detección de proteínas, pero también cómo podríamos predecir la existencia de una proteína. Entonces, viendo como toda esta información que se genera, nosotros vamos a necesitar bases de datos donde se almacene toda esta información. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, en el laboratorio secuenciar el genoma de una de estas plantas que tiene un genoma gigante, pero ¿cómo lo comparto con alguien? ¿Cómo alguien puede estudiar todos los genes? Quizá yo sola no voy a poder hacerlo todo, pero sí, o yo sola no voy a poder darle una identidad a todos esos genes, pero si lo comparo con la planta de otra persona, puede ser que ahí me dé más información. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, utilizando bases de datos. Eh, ¿Y por qué son importantes? Bueno, justamente porque logran almacenar, digamos, de una forma más compacta toda esta información que se genera mundialmente de datos. Y esto es sumamente importante en ciencia porque si no, no podríamos, digamos, hacer análisis. De nada nos serviría, por ejemplo, secuenciar el genoma de un virus nuevo si no hay nada en las bases de datos. No vamos a saber quién es, no vamos a saber qué genes lo componen si no se han reportado antes. Entonces, ¿cómo crece esto? Comparando datos con lo que se obtiene en otra parte. ¿Cómo podemos ver que el coronavirus ha ido mutando? Bueno, porque tenemos datos para comparar, para ver cómo era la secuencia del inicio y cómo es la de ahora. Entonces, por esto necesitamos bases de datos. Y hay bases de datos de todo. Por ejemplo, algo importante en las bases de datos son las bases de datos de papers, de artículos científicos, como las que ustedes están usando para hacer sus investigaciones o sus trabajos. Todo esto son bases de datos. Por ejemplo, en publicaciones científicas se calcula que se producen alrededor de 2.5 millones al año. Entonces, si no tuviéramos bases de datos, imagínense cómo tendríamos que hacer esa búsqueda. O antes se hacían bibliotecas cuando todo era en papel. Pero ahora eso igual se salió de las manos, es tanta información que necesitamos bases de datos donde con una palabra clave en Google podemos llegar a lo que estamos buscando o del tema que estamos buscando. Y en el caso de información biológica, de estas moléculas que les decía, proteínas, DNA, genes, RNA, se calcula que para el 2025 vamos a tener alrededor de 40 exabytes de información, lo cual es como mucho más que imagínense todo YouTube
todas las redes sociales juntas, todo YouTube, todo Instagram, todo Twitter, es menos que la cantidad de información biológica que podría existir en las bases de datos porque ahora tenemos mucha tecnología para obtener esta información. Entonces, ya hablando de lo biológico, les decía que existen bases de datos para todo. Hay bases de datos de genomas, de mutaciones, de genes, de expresión, de proteínas, de estructuras de proteínas, de literatura. Conocemos Google Scholar, pero está PubMed, por ejemplo, que es muy utilizada. Y bueno, muchas otras que compilan solo papers de Latinoamérica o solo publicaciones de Europa y así, de enzimas, de rutas metabólicas. ¿Por qué? Porque es tanta información que en realidad es difícil que todo esté en una sola base de datos, pero hay bases de datos para todo. Así que más adelante igual vamos a aprender a usar algunas de las principales, que ustedes sepan dónde están, cómo se ingresa y demás. Ahora, vamos a hablar, ya que sabemos cuáles son las moléculas que producen datos, digamos, vamos a hablar un poquito, igual para que entiendan de dónde vienen esos datos, cómo se obtienen, de la secuenciación para el DNA y RNA y un poquito de cómo se obtendría la información de una proteína, su secuencia y su estructura. En el caso de la secuenciación, no les voy a hacer el cuento muy largo porque ya lo vimos un poco en el curso COIL, pero bueno, el tema de la secuenciación empezó en 1975, es una tecnología, digamos, reciente dentro de la ciencia. Eh, ¿Y qué nos permite esto? Nos permite, si sabemos la secuencia genética, podemos, por ejemplo, identificar microorganismos, identificar genes, ver si están mutados y esto asociarlo al diagnóstico de enfermedades. Ya muchas enfermedades, sobre todo tipos de cáncer, se pueden predecir o pronosticar según mutaciones en genes, en genes específicos. No es necesario secuenciar todo el genoma de un humano. Entonces, la idea es llegar a esto, ya se hace, la idea es aplicarlo más masivamente y también llegar a un punto donde se pueda hacer de forma casi rutinaria. ¿Cómo empezó la secuenciación? Bueno, les decía que en 1975 un señor Sanger inventó esta técnica, digamos, que era en sus inicios muy parecida a una PCR. Se separan las hebras por temperatura, se coloca un primer y se amplifica. Pero, ¿qué hacía este señor? Él colocó 4 soluciones distintas, bueno, imagínense 4 reacciones distintas, donde la adenina está marcada con un color, un fluoróforo de un color lila, la timina un fluoróforo de un color amarillo, cada una marcada con un color, y estos no, se les agrega los 4 nucleótidos, pero además se les agregan dideoxinucleótidos, que ya no son, ¿se acuerdan que el ADN es ácido desoxirribonucleico? Estos son dideoxinucleótidos porque además de que les falta el oxígeno en el 5', les falta el grupo OH en el extremo 3'. Y la polimerasa necesita sí o sí ese grupo OH para continuar la amplificación cuando va uniendo los nucleótidos. Entonces, ¿cuál es el principio de esta técnica? Simplemente que cuando se van añadiendo los nucleótidos, en el momento que la polimerasa añade un dideoxinucleótido, ya no va a poder continuar. Entonces, esa hebra que se está amplificando ya no se va a seguir amplificando, va a frenar ahí y no va a poder continuar. Y por probabilidades, entonces se van a generar hebras de distintos tamaños. Y cada vez, en el caso de los dideoxinucleótidos de adenina, por ejemplo, cada vez que haya una adenina en la secuencia, ahí va a frenar la amplificación. Entonces voy a tener fragmentos. Cuando los vea, digamos, voy a tener fragmentos de distinto tamaño, pero en esa posición va a haber una adenina. ¿Y cómo se ve eso? Se ve en un gel, en una electroforesis, igual que la que vemos en clase, solamente que se hace con poliacrilamida, que en lugar de la garosa que vimos en clase, es mucho más fina y permite, si vemos bandas en un gel, al separarlas, la diferencia entre las bandas es de un nucleótido, o sea, permite ese nivel de certeza. Entonces, aquí tengo un video como para hacérselo un poquito más visual, porque yo sé que es difícil como imaginarse cómo sucede esto. Entonces, les decía que tenemos la hebra. Por temperatura esa hebra se va a abrir, se le van a unir los primers y esto se va a separar en 4 reacciones. Cada una de estas reacciones va a contener el ADN con su polimerasa respectiva para que se pueda amplificar.
Y después se le van a agregar los nucleótidos normales. ¿Para qué? Para que se puedan extender muchos fragmentos de diferente tamaño. Y además, a cada una reacción ya se le va a agregar un único dideoxinucleótido. El de adenina, el de timina, el de guanina y el de citosina. Entonces, esto se pone a amplificar, digamos. Y lo que les explicaba, se va a ir amplificando hasta el punto que, por ejemplo, aquí, este dideoxinucleótido es dideoxi, entonces no va a poder continuar la reacción, va a frenar aquí, vamos a tener este fragmento de este tamaño. Entonces, dentro de una misma reacción, por probabilidades, vamos a tener fragmentos de distintos tamaños. Eso se ve en el gel de poliacrilamida o existe otra electroforesis que se llama electroforesis capilar, que al final lo que nos permite es separar esto en bandas, donde vamos a ver de qué tamaño es cada uno de los fragmentos. ¿Se acuerdan que en el gel de electroforesis, el principio del gel lo que nos dice es que entre más migre una hebra de DNA, ¿es más pequeña o es más grande? Creo que era más grande, porque la negatividad que había, ¿no? Entre más, a ver, se coloca el DNA aquí arriba, no les expliqué qué era cada cosa, pero se pone una carga del negativo al positivo, el DNA tiene carga negativa, entonces se va a ir moviendo a través de poros, que al final esto es una membrana porosa. Entonces el DNA se va a ir moviendo a través de esos poros. ¿A cuál DNA le va a costar más moverse entre esos poros? ¿A uno más largo o a uno más corto? Claro. Uno más corto, o sea, imagínense como ¿Eh? Imagínense como un camión tratando de pasar por un espacio muy pequeñito en comparación a una motocicleta. Entonces, el que se mueve más lejos es más corto. Entonces, si la carga positiva va a estar de este lado, se va a sentir atraído hacia esa carga, va a migrar. Entonces, cualquier DNA que migre más lejos va a ser más pequeño. Y de ahí hacia arriba va a ser más grande. Entonces, viéndolo en un gel, se puede ir definiendo cada fragmento. Este fragmento de aquí, que es el más cortito, lo encontré la reacción de la adenina. Sabemos que aquí va una adenina. El siguiente va una guanina. El siguiente va una citosina. Luego, ¿cuál sigue hacia arriba? Este va una timina. Y así se hacía la secuenciación, digamos, así fue esta secuenciación que inventó este señor Sanger. Vamos a ver si lo muestro aquí. Ya, ahí va siendo como la secuencia, porque sabe que cada una de estas paradas en estos fragmentos es cada una de estas bases. Entonces esto obviamente al inicio se hacía así manualmente, era súper lento como se pudieran imaginar. Ya después se optimizaron algunos equipos para hacerlo de forma automática, pero aún así, como ven, es como trabajoso. Entonces esta secuenciación es cara y con esta secuenciación se empezó a hacer el genoma humano, por eso demoró mucho tiempo y fue sumamente caro. Y después pasamos a una nueva tecnología que se conocía como Next Generation Sequencing, como tecnología de generación siguiente, o hay gente que le dice tecnología de segunda generación, y otras más nuevas que se llaman de tercera generación. Entonces, utilizan siempre un mismo principio, pero ya son cosas mucho más automatizadas que hacen el proceso más rápido. La única que utiliza este otro método se llama Sanger y todavía se hace porque es como la más certera de todas, es como el gold estándar de secuenciación, pero estas otras son mucho más rápidas. Y estas, como se imaginarán, la de Sanger obviamente sigue siendo más cara y más lenta. Entonces, ya cuando hablamos, Sanger se utiliza para secuenciar fragmentos pequeños, genes, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos de genomas completos y queremos secuenciar el genoma completo de un humano, de una bacteria, incluso de un virus, lo más rápido y lo más económico es hacerlo por las tecnologías de segunda y tercera generación, que ya entonces en un genoma completo, nos van a permitir, por ejemplo, identificar todos los genes de un microorganismo, de un humano, hacer genotipificación de esos microorganismos, que ya no es solo identificarlos, sino además asignarle una cepa. Por ejemplo, ustedes en clínica van a ver mucho sobre cepas y serotipos,
Y ya todo eso se puede hacer a nivel genómico. Entonces, si tengo una bacteria, solo conociendo su genoma, yo ya puedo saber qué tan patógena es o si es más virulenta o no que otra bacteria. La frecuencia de mutaciones, por ejemplo, lo que se hace con el COVID o con cualquier bacteria, ver cómo va mutando en el tiempo. Y medicina forense, entonces, ya solo el hecho de secuenciar ya implica el uso de herramientas bioinformáticas. ¿Por qué? Porque además de secuenciar, de obtener el dato desde el equipo, como ustedes imaginarán, tiene que haber un filtrado de calidad de esas secuencias, tiene que haber digamos, un alineamiento o un armado de esas secuencias, porque no se puede secuenciar un genoma completo así, el genoma humano listo y sale completo, sino que secuencia por partes, entonces después eso hay que unirlo. Y todo eso no se puede hacer manualmente, entonces se hace con herramientas bioinformáticas. Estos son algunos ejemplos solo para que vean, digamos, alguna de las aplicaciones que tiene. Esto es genotipificación de listeria, donde este es de los primeros papers que se hizo con el genoma de muchas listerias, fue prácticamente como todas las que tenían los bancos de Europa y Estados Unidos, eran como 20,000 genomas y con esto las lograron clasificar en linajes y en clones, le llamaban como clones más virulentos y menos virulentos. Y vieron que hay un grupo de clones de listeria que está más asociado a producir meningitis. Hay otro grupo de clones que está más asociado a producir abortos. Hay otro grupo de clones que es mucho menos virulento y solo produce problemas gastrointestinales leves. Entonces ya esto nos permite hacer un pronóstico. Si una persona tiene una bacteria, se puede secuenciar su genoma, pues ya sabemos qué tipo o cuál sería el impacto de esa bacteria, si está más asociada a enfermedades severas o a enfermedades leves. Y bueno, en medicina forense igual se usa esto, igual para que vean un ejemplo de la capacidad que tienen estas tecnologías, el genoma humano más antiguo secuenciado es de un hueso de un momificado probablemente de 45,000 años atrás. Y esto, bueno, secuenciación de genoma de las momias que se encuentran en Egipto, por ejemplo, es algo que se hace muy frecuentemente y se puede obtener bastante información. Quizá no el genoma completo, porque obviamente hay un proceso de descomposición y el genoma tiende a dañarse, pero con que se encuentre un pedacito o un poquito de ese genoma, pues ya se puede secuenciar y ya podemos saber información de en el caso de las momias, pues de la antigüedad de esas personas y en el caso de medicina forense, pues por ejemplo, eh, para resolver algún delito o para estos test de paternidad, ese tipo de cosas. Y otra aplicación que tiene, además de conocer el genoma, yo les decía que el ARN se secuencia también de esta forma. El ARN se convierte a cDNA y secuenciamos ese cDNA y ya sabemos la información de expresión. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, para hacer perfiles de expresión. Y esto se ha asociado mucho también a pronóstico de enfermedades, para caracterizar ciertos grupos celulares, por ejemplo, en cáncer. La idea en el cáncer es que estudiando la expresión de las células cancerosas, poder entender primero cómo se comportan y asociar su perfil de transcripción a un pronóstico y también poder identificar marcadores para poder hacer un diagnóstico mucho más rápido. Y ya, bueno, esto es algo que va avanzando muy rápido, entonces ya en algunos lugares se hace diagnóstico basado en transcriptos o proteínas después de haber hecho un estudio con ARN y va avanzando muy rápido, entonces muy probablemente en el futuro se haga más seguido. Y otro tipo de aplicación, la metagenómica, que igual les expliqué un poco en la clase de COIL, que esto es estudiar todos los genomas en una muestra. Entonces, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal o en la boca, estudiar todas las bacterias que están ahí. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, en este momento todavía no hay como en el cáncer, digamos que ya hay algunos diagnósticos basados en esto, este todavía va un poquito más lento, pero sí la idea es asociarlo también a diagnóstico y pronóstico de enfermedades y de hecho hay varios grupos ya bien conformados para caracterizar el microbioma humano. Entonces secuencian todo el microbioma de diferentes áreas, diferentes muestras, diferentes tipos de pacientes y están
haciendo relaciones muy interesantes donde pueden ver una asociación directa de la microbiota con una patología. Y incluso basado en esto, también están proponiendo terapias basadas en cambios en la microbiota. Entonces, por ejemplo, la terapia de un tratamiento de alergia, sobre todo basada en cambiar la microbiota de la persona. Entonces, bueno, este va un poquito más lento, pero igual se han hecho hallazgos interesantes. Para recordarles un poco brevemente estas tecnologías de última generación, habíamos dicho que hay 3 principales en la actualidad: Illumina, PacBio y Oxford Nanopore. Illumina es la más común. Illumina hace una amplificación del fragmento y cada una de las bases nucleotídicas tiene unido un fluoróforo y ese fluoróforo va a generar una señal que se puede detectar en una placa donde ocurre esto a miles de lecturas por hora. Y de esta forma se puede ir viendo la secuencia. Si en la placa se detecta el color de la adenina, se asigna una adenina; si se detecta el color de la timina, se asigna una timina, etc. Esto es bastante parecido a Sanger, pero ya mucho más automatizado. Y en este caso la detección es en tiempo real y en múltiples clústeres, digamos, no ocurre en un pocillo, sino que ocurre en una placa que tiene miles de fragmentos y se puede leer muy rápido. En el caso de PacBio funciona igual por amplificación, pero habíamos dicho que en esta la polimerasa es un poco más eficiente porque está fijada en un pozo especial. Tanto el DNA como la polimerasa se fijan aquí y esto ocurre, digamos, de una forma más eficiente. Entonces, la diferencia principal con Illumina es que vamos a lograr leer fragmentos más extensos. Y esto después facilita el análisis bioinformático porque al tener menos fragmentos, pues más fácil lo puedo armar. Es como un rompecabezas. Comprar un rompecabezas de 10 piezas y comprar uno de 2000. Entonces, armar los datos de Illumina con fragmentos muy pequeñitos, armar un genoma, es más difícil que con fragmentos más largos. Y Oxford Nanopore ya es una tecnología distinta que usa nanoporos, poros muy, muy, muy pequeñitos, donde se hace pasar la hebra de DNA y se mide la corriente eléctrica dentro del poro. Y esa corriente eléctrica cambia según cada una de las bases que va pasando. Entonces, según el cambio, también, en este caso no es por color, sino por cambio en corriente eléctrica, se le va a asignar cuál es el nucleótido correspondiente. Y bueno, debido al surgimiento de estas tecnologías es que los costos de la secuenciación han bajado mucho. Y esto lo que se pretende es que en el futuro permita el diagnóstico de enfermedades basado en secuenciación. Probablemente casi todas las enfermedades se van a diagnosticar por secuenciación. El tratamiento personalizado basado en genómica, esto va más lento, pero en definitiva va a ser así, porque hay esto que les decía de hallazgos muy interesantes y asociaciones muy interesantes de, por ejemplo, en sangre, encontrar ciertos ARNs que me van a decir si una persona tiene un tipo de cáncer. Y en base a esto o en base a su perfil de ARNs, saber cuál es el tratamiento que va a ser más efectivo, igual sobre todo en cáncer. ¿Cuál va a ser la terapia más efectiva? Porque ahora lo que se hace es ir probando y quizá hay un cáncer que es, o un tipo de cáncer que es mucho más resistente a una terapia que otro, pero teniendo estos perfiles ya vamos a saber cómo hacer, personalizar un poco esa medicina, ese tratamiento y que sea más efectivo. Y detección real, en tiempo real de patógenos, que esto igual ya se está haciendo, sobre todo en países más desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, prácticamente cualquier patógeno de reporte obligatorio se secuencia inmediatamente. Y esto permite tener un análisis epidemiológico mucho más certero y probablemente en nuestros países pronto lleguemos a eso. Ahora, no tenemos la capacidad para secuenciar todo, pero sí una buena muestra de los patógenos que normalmente están rondando en la población, bacterianos y virales. Ahora, ya aquí cambiamos de tema, ya no vamos a hablar del DNA, sino de las proteínas. ¿Cómo se secuencia una proteína? No vamos a entrar tanto en detalle, pero esto se hace por espectrometría de masas. No sé si lo han visto en algún otro curso, pero les voy a contar rápidamente de qué se trata. Esto es analizar moléculas según su masa, o sea, según como cuánto pesa esa molécula. Se hacen este tipo de equipos, que es un espectrómetro. La muestra inicialmente se nebuliza, se hace como un spray, digamos,
para separar lo más posible las moléculas que están dentro de esa muestra. Ya aquí estamos partiendo de una muestra que es proteína extraída de una célula, imagínense. Entonces esas moléculas se separan inicialmente por esa nebulización y luego pasan por varios canales que pueden tener diferentes tecnologías, pero básicamente esos canales lo que hacen es que las moléculas vayan flotando y separándose en el aire según su carga y según su peso. Entonces, al igual que lo que hablábamos en el gel de agarosa, entre más liviana sea una proteína en este caso, se va a mover más rápido. Y entre más pesada, se va a mover más lento. Entonces, se basa también en el tiempo de viaje que tenga esa proteína. Y hay una etapa donde pasan por una fragmentación. Entonces, cada una de las moléculas que ya teníamos separadas se separa en moléculas más pequeñas, se fragmenta, se rompe. Y esto se hace en un centro de colisión, que esa colisión puede ser hacerlas chocar con electrones para que se rompa la proteína en pedacitos. Y esto después, de nuevo, ya ahora no la molécula, sino cada uno de los fragmentos de la molécula se va a ir separando según su peso. Y al final esto se detecta, hay diferentes detectores, pero al final esto se detecta cuando sale esta molécula del equipo y eso se asocia al tamaño que tiene esta molécula. Así funciona. Al final se llama de masas porque de todo este proceso lo que nos va a decir es qué masa tiene los pedazos de la molécula que le metimos al equipo. Entonces, este es el proceso, como les decía, para que tengan en cuenta, no hay un solo equipo, hay muchos. Hay diferentes tipos de ionización, que esto se le añade la carga de diferentes formas. Hay diferentes tipos de formas de hacerla colisionar y hay diferentes tipos de formas de detectarla, pero ese es el principio. Entonces, ¿cómo se secuencia la proteína? Primero se separa la proteína, trato de purificarla y una vez purificada se introduce a este equipo donde la voy a romper en muchos pedazos y hay dos formas. Una forma es comparar esos pedazos con la base de datos, con los tamaños específicos de esos pedazos y el patrón de tamaños me puede decir cuál proteína es. Esto es por comparación. Si es secuenciación de nuevo, yo quiero ver la secuencia de cada uno de los aminoácidos que componen esa proteína, lo que tengo que hacer es ir sumando las masas de esos fragmentos para obtener un patrón de aminoácidos. Básicamente se obtiene esto se llama un espectro de fragmentos, donde yo sé el peso de cada uno de estos fragmentos y por la composición de cada uno de los aminoácidos, yo sé el peso de los aminoácidos y voy haciendo matemática, mera matemática de cuál es la diferencia de peso entre este fragmento que se detectó aquí y este otro. Ah, ya, corresponde a este aminoácido. Y este sumado al otro corresponde a este otro aminoácido. Y así sucesivamente. Igual esto no lo hace uno a pie, digamos, sino que lo hace un software de mi equipo, pero de esta forma es que se puede saber la secuencia de una proteína. Y algo muy interesante, además de secuenciar una proteína, es que puedo obtener un perfil proteico. Entonces, esto en realidad se ha usado mucho. Las proteínas es más para estudiar a fondo la ciencia de las cosas, pero en sí en diagnóstico se ha usado más los perfiles proteicos, que es el perfil, que no me interesa tal vez secuenciar toda la proteína, sino que me interesa ver el perfil de todo lo que hay ahí, aunque no sepa qué es, ver esto como una huella proteica. Entonces ya esto se ha asociado y se utiliza para diagnóstico de enfermedades y para identificación de patógenos también. ¿Cómo se hace? Mucho más sencillo que lo que les acabo de explicar. Se obtiene la muestra de proteínas por precipitación, por ejemplo, con sales. Así sencillo, una muestra de proteínas de las células. Y esta muestra se coloca en el espectrofotómetro y el espectrómetro de masas y del espectrómetro se obtiene el perfil y simplemente un software compara los perfiles. No necesito saber qué es cada peak, no necesito saber qué es cada fragmento, simplemente compara los perfiles y ya los estudios anteriores me dicen que este perfil corresponde a un tipo de cáncer más asociado a un órgano o
que si estoy haciendo identificación de patógenos, que este perfil corresponde a Helicobacter pylori o a Salmonella y así. Entonces, esto sí se está usando mucho en diagnóstico porque es muy sencillo. Así tal cual les expliqué una precipitación con sales y se coloca la muestra. Este proceso que vieron donde las moléculas vuelan y se separan, eso pues, sucede en cuestión de segundos y en menos de, no sé, media hora yo ya puedo tener el resultado de perfil de un proteoma o de una muestra. Entonces se está aplicando mucho ya en algunas clínicas. El equipo es caro, pero después el análisis es mucho más rápido, entonces ya hay varios protocolos para identificación de patógenos, de enfermedades. Por ejemplo, por supuesto, para el COVID ya salió el protocolo y estandarizado, donde demuestra que también el diagnóstico de COVID se puede hacer por espectrometría de masas. Ahora, otra cosa que les hablé es la estructura de la proteína. Esta ya no se las voy a explicar tanto con detalle porque este sí es mucho más complejo y tiene menos aplicación en diagnóstico. Pero solo para que sepan que también uno puede ver la estructura de una proteína por rayos X, pero para esto ocupa cristalizar la proteína. Por eso se llama como por cristalografía. Para esto es difícil porque se tiene que tener la proteína muy pura y las condiciones de cristalización, que es formar un cristal, así como se forma la sal o como se forma un cristal de hielo, pero para formar un cristal de proteína necesita condiciones muy específicas según el tipo de proteína. Pero una vez que se forma el cristal, entonces se puede analizar por rayos X. Aquí se ve el patrón de difracción de los rayos y esto se asocia a la densidad de electrones de esa molécula y al final con esa información se puede hacer el modelo atómico de la estructura de la proteína. Y esta es la única forma de saber la estructura de una proteína. Así que todas las veces que se encuentren estos modelitos, llegar a eso es sumamente complejo para que lo tengan en cuenta. Pero la buena noticia, es súper complicado, súper caro, súper difícil, pero la buena noticia es que a partir del gen, como ustedes saben, podemos podríamos fabricar el ARN mensajero que se va a producir, ¿cierto? Y a partir del ARN mensajero podemos predecir fácilmente, separándolo por codones, cuáles serían los aminoácidos. Y a partir de los aminoácidos, como tenemos bases de datos y ya se pueden asociar a diferentes formas, a partir de los aminoácidos podemos hacer predicciones de cómo sería una proteína. Y esas predicciones se pueden ya después confirmar con un modelo de cristalografía, pero inicialmente una predicción es bastante sencilla de hacer porque tenemos las bases de datos y la tecnología computacional para hacerlo, solo a partir desde el gen. Entonces, a ver, todavía nos queda un poquito de tiempo. De aquí en adelante, bueno, asumiendo que ya me entendieron qué moléculas analizamos, cómo se detectan esas moléculas, ya vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es la informática de esto, cómo las estudiamos y qué herramientas hay. Solo algunos ejemplos porque se imaginarán que hay demasiado. Hoy les voy a explicar así como una pincelada, la otra clase ya vamos a ver ejemplos más concretos de algunas herramientas y la otra clase también, desde hoy les vamos a dejar un taller, pero a partir de la próxima clase ya lo van a entender más, lo pueden ver si quieren, pero la mayoría de los contenidos los vamos a ver la próxima clase, donde ustedes van a poder ya aplicar algunos de estos conocimientos, buscar un gen en una base de datos, compararlo con otro, identificar una bacteria basada en un gen, hacer una comparación de tipos de virus basado en su secuencia genómica, hacer la estructura de una proteína, ¿ya? Vamos a enseñarles cómo hacer todo eso para que los que sientan algún tipo de atracción por esta área, pues conozcan las herramientas que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, para empezar a entender esto, lo primero es conocer el tipo de información con la que vamos a trabajar. Estos se llaman, la mayoría de los datos van a estar en texto plano. ¿Por qué texto plano? Porque, bueno, yo les decía que, por ejemplo, el genoma humano serían 1 millón de páginas de Word. Imagínense cuánto pesaría eso. Un texto plano es como la mínima información y capacidad y espacio que se pueda ocupar. Entonces, simplemente es ¿cómo se llama? El editor de texto o el bloc de notas. Es un texto plano, sin formato, sin nada, simplemente letras.
Y el formato que se usa para DNA, RNA y proteínas se llama formato FASTA. Y es esto que ven aquí. Así se ve una secuencia de un DNA o de un RNA o de una proteína. En este caso, como ven las letras, es una proteína, ¿cierto? Si no serían las bases nucleotídicas del DNA. Y se llama formato FASTA porque, bueno, así lo nombraron, pero tiene este formato. Siempre inicia con el símbolo mayor que y el nombre. Y debajo de eso, en la siguiente línea, todo corrido, la secuencia. Así son todas. Entonces, cada secuencia, para identificar qué es una secuencia, cualquier programa primero va a tener que tener esto. Si no tiene el mayor que, no se reconoce. Es como que les va a decir, aunque diga punto FASTA la extensión, les va a decir que no se reconoce, porque digamos, la base del formato es que empieza con mayor que, su nombre identificador, el nombre que ustedes le quieran poner, y la secuencia. Y la extensión del FASTA es .FASTA, .FNA o .FA. Así lo van a encontrar en las bases de datos. Hay otro formato que se llama GenBank. Ese se los muestro nada más porque no nos vamos a poner a trabajar tanto en detalle con él, pero sí lo van a ver mucho en las bases de datos. Cualquier gen o genoma que busquen lo van a encontrar en formato GenBank. Y este formato nos da un poquito más de información. Generalmente tiene una introducción donde nos dice quién es el autor, de qué organismo es, varias cosas, digamos como si hay una publicación de esto, luego una tabla con características y finalmente la secuencia. Entonces es como mucho más completo. Pero ese para que sepan que existe y que lo van a ver en las bases de datos. Siempre en las bases de datos vamos a tener un identificador por cada entrada, digamos, ya que estemos buscando un gen, un genoma, un organismo, siempre va a tener un identificador. ¿Por qué? Porque aquí por ejemplo, nosotros podríamos buscar una proteína en español, pero es diferente a buscar el nombre en español a buscarlo en inglés o buscarlo en otro idioma. O yo le puedo llamar a una proteína por su nombre o le puedo llamar por sus siglas. Aquí se le puede decir de una forma y en otro país se le puede decir de otra forma. Entonces, ¿cómo la encuentro? Todas tienen un identificador único y ese identificador se le conoce como número de accesión y ese número de accesión puede tener cualquier formato, pero generalmente es así, letras y números. Puede tener puntos, puede tener guiones bajos, pero generalmente son letras y números y es un código. Pero ese número de accesión es muy importante para identificar ese archivo y que no se nos pierda, ¿ya? ¿Cuáles son las bases de datos? Bueno, aquí hay muchísimas bases de datos. Aquí les vamos a mostrar algunas de las principales de información molecular de DNA, RNA y proteínas. Entonces, estas son las principales a nivel mundial y es donde hay más información. Nosotros mismos podríamos, y existen, bases de datos, por ejemplo, del ISP y las secuencias que hace el ISP. Pero entonces, si yo ingreso a esa base de datos, solo voy a encontrar datos del ISP de Chile y su trabajo. Entonces, ¿qué han intentado hacer para que la búsqueda sea más fácil? Es como globalizar esto y que todo esto está en un solo lugar, pero en estas tres bases de datos está casi todo. Entonces, el NSBI es de Estados Unidos y tiene de todo. El ENA también. Y el de DBJ es de Japón. Son las tres bases de datos de información biológica más grandes que nos vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar información de todo y de todos los países. Y entre ellas se van actualizando. Entonces, digamos que son las más, así que vamos a poder ingresar y revisarlas. Y a partir de esos datos se han hecho herramientas bioinformáticas con las que ya, además de tener los datos que vamos a encontrar en estas bases, ya vamos a poder hacer cosas y procesar esos datos y hacer análisis. Entonces, el NSBI lo vamos a utilizar más. El NSBI les decía que es del gobierno de Estados Unidos en colaboración con varios otros departamentos. Aquí toda la información es de dominio público, lo puede utilizar cualquier persona para cualquier cosa y está disponible
público, no necesitan suscripción, no se necesita ser una institución, nada. La información genética no se puede patentar, por lo tanto, o sea, yo no puedo, si yo secuencio un gen, decir que es mío, ponerle mi nombre, no. Esta información es pública, la puede usar cualquiera. El formato de visualización casi siempre va a ser un formato FASTA, que es el que les acabo de mencionar, y la búsqueda funciona muy similar a la búsqueda que harían ustedes en Google. Palabras clave, todo en inglés, sí, porque aunque no nos guste, pues es como el idioma de la ciencia en general. Entonces, todo así en inglés, no van a encontrar ninguna entrada en español o en ningún otro idioma. Y esto viene siendo como un repositorio y tiene bases de datos de todo lo que se pueda imaginar, de ensamblajes, de genes, de genomas, de proteínas, ¿dónde está? De literatura, que es PubMed, de mutaciones, incluso yo creo que ahora abrieron una sección de COVID. Así que en cada una de estas bases de datos van a encontrar la información específica de lo que estén buscando. Vamos a ver qué es. Ya, para finalizar les voy a enseñar cómo se ve la base de datos. Y la próxima clase ya vamos a entrar a ver algunas herramientas. Bueno. Si ustedes quieren irlo haciendo en su computador, lo pueden hacer, o en su celular, donde quieran. Este se llama NSBI, ¿verdad? Les dije. Entonces, por ejemplo, solo en Google pueden colocar NSBI, les va a salir de primera opción National Center for Biotechnology. Una vez que ingresan al portal, tienen una práctica de esto en el taller, así que también lo van a poder hacer con más calma en sus grupos, pero bueno, para que vean un poco cómo funciona. Esta es la portada de la base de datos. Si yo soy generador de algún dato, lo puedo someter, lo puedo subir aquí o hacer público. Aquí, esta es la pestañita de búsqueda, entonces si yo quiero buscar algo, simplemente lo coloco acá y aquí le puedo especificar si quiero buscarlo en una base de datos en particular o en todas. Entonces, por ejemplo, busquemos un gen y busquemos, no sé, hormona de crecimiento. Entonces pongamos growth hormone. Y ahí me da la información que encuentra. Entonces, por ejemplo, me dice hormona de crecimiento 1 de Homo sapiens. Hay varias de esas entradas. Hormona de crecimiento de músculos, de ratón. Eh, y tengo varios genes. Si entro cada uno de esos, pues ya me va a dar información mucho más detallada. Me dice que este se llama GH1. Aquí me da un resumen. Cuando son genes es porque son genes ya conocidos. Entonces, generalmente me va a dar mucha información. Me va a decir para qué sirve, qué hace, dónde está, dónde lo encontraron, de qué organismo es. Eh, a ver, ¿qué más? Esto es, bueno, más adelante lo vamos a ver más sencillo, pero este es un número de accesión. Aquí donde está ubicada, aquí abajo, por ejemplo, me dice cuáles mutaciones han sido reportadas. Tiene muchísima información porque es un gen conocido. Aquí, ¿en qué tipo de muestras podría encontrar este gen? Eso. Ahora busquémoslo, por ejemplo, en todos. En todas las bases de datos. Cuando no se resumen de dónde encontrar entradas. Me dice que, por ejemplo, en PubMed, que son artículos científicos, se encontró 133.000 con esta palabra. Hay 6.700 genes. No, es un gen, así que no va a encontrar ningún genoma que se llame hormona de crecimiento. Muestras encontró 611. También uno reporta la muestra de la cual se sacó, cómo se tomó, todos los detalles de la muestra. Por ejemplo, veamos un genoma. Un genoma sería de un organismo, entonces lo buscamos en todas las bases de datos. Y aquí me dice que encontró
un millón de artículos científicos con mus músculos, que es el nombre científico del ratón. Ensamblajes son genomas, pero están en estatus de ensamblaje, genomas que no han sido como catalogados en sí porque no es el genoma completo, pero sí un ensamblaje de ese genoma, como un borrador del genoma. Y genomas me dice que hay uno, el genoma del ratón, así que podría entrar aquí y ver el genoma de mus músculos. Y aquí me da información de, bueno, qué es el ratón, la importancia que tiene, aquí los cromosomas, el número de referencia de sus cromosomas, cuántos ARNs codifican sus cromosomas, cuántos genes codifican sus cromosomas, toda la información que yo quisiera averiguar. Si entro a cada uno de esos cromosomas, probablemente puedo ver cada uno de los genes. Y a ver si tenemos por aquí. No, aquí no sale la accesión, pero por ejemplo, para esos cromosomas tengo el código de referencia, que sería como la accesión de cada uno de esos cromosomas, por si lo quiero guardar, etc. Así que bueno, ahí los invito a revisar esa base de datos. Igual está en el taller para que practiquen un poquito, pero que vean que hay de todo, incluso PubMed, no sé si la han utilizado antes, pero es como una fuente bastante confiable para buscar artículos científicos. Así que pueden ingresar por acá mismo, por el NCBI, y aquí les da, como en Google Scholar, digamos, pero los papers que hay en PubMed. Aquí yo puedo seleccionar si quiero que esté disponible el texto completo, solo el abstract, de qué fecha a qué fecha, es bastante fácil de utilizar. Así que bueno, por hoy lo vamos a dejar así. La próxima clase ya vamos a ver algunas herramientas mucho más aplicadas para que ustedes puedan trabajar ya directamente con esas muestras. Por ejemplo, con un gen, con una proteína, y que en el taller, pues, ojalá, yo sé que algunos quizá tengan muchas dudas y lo vean muy enredoso y muy abstracto, pero ojalá a algunos les guste y de repente vean algo como una potencial aplicación de esto, que les guste incorporarlo más en sus líneas. Eso, chicos, ¿dudas? Yo creo que va a ser entretenido a lo mejor si lo hacemos trabajar con alguna de nuestras bacterias. Sí, Que vean cómo se depositan y todo eso. O sea, que están depositadas. ujú. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, todo confuso, Están variados. variadas. No, a mí hasta ahora me quedó claro por lo último. No, profe, yo tampoco tengo dudas. Aunque, a ver, Tranquilo, con no sé, todo confianza. bien. O sea, cuando se vea más aplicable, creo que se entenderá más en Sí. general mejor. Sí, la idea es que conozcan la base porque, bueno, el año pasado lo hicimos al revés. Primero les enseñamos todas las herramientas del aplicado, pero se abrumaron mucho porque yo creo que porque no sabía muy bien de dónde venía esa información o entrar de lleno a trabajar con un archivo, eh, pues como que no se imagina cómo usarlo. Pero sí, ya la próxima clase vamos a ver algunas herramientas, cómo interpretarlas, y en el taller ya ustedes mismos van a trabajar con un gen, lo van a identificar, lo van a comparar, van a entrar a las bases de datos, así que ahí probablemente surjan dudas. ¿Algún comentario, alguna cosa? Si no, lo dejamos libre y nos vemos el próximo lunes, que es el último día del taller COIL.